Si nadas mal o cometes algún error técnico, lo único que estarás haciendo es entrenar tus propios errores generando malos hábitos. En este vídeo te enseñaré el mejor entrenamiento para mejorar tu técnica. Es el mismo entrenamiento que utilizan mis alumnos y el mismo entrenamiento que utilizo yo. Con este entrenamiento siempre saldrás del agua siendo un mejor nadador de lo que eras al entrar. Y lo mejor, aprenderás a eliminar los vicios generados por realizar miles de repeticiones durante mucho tiempo con una mala técnica. ¿Estás preparado? Yo soy Rafa Soriano y esto es Natación Eficiente. Hola nadadores. Cuando nadamos, en la gran mayoría de las veces no somos conscientes de lo que nos ocurre. Simplemente porque no nos vemos al nadar. No es como en fitness que realizas un ejercicio mal hecho y puedes verlo delante de un espejo para rectificarlo. El agua es un medio inestable que genera mucho desequilibrio a los nadadores. Y un simple error puede generar una cadena de errores. Y es muy fácil caer en la trampa, porque gran parte de estos errores son reacciones instintivas para compensar una falta de técnica. Son reacciones que facilitan algún movimiento, aunque este movimiento no sea el correcto para nadar mejor. Os voy a dar unos ejemplos de cómo un simple error puede desencadenar una serie de fallos graves en tu técnica. Ahora veremos cómo un error nos conduce a realizar una serie de errores. Por ejemplo, esta nadadora, por su ansiedad al levantar la cabeza y respirar, lo primero que hace es sacrificar su agarre para alzar la cabeza a respirar. Y por tener la cabeza alzada, muy elevada, su entrada es una entrada sucia, es una entrada que busca un apoyo en el agua para poder sostener el máximo de tiempo posible esta cabeza fuera del agua. Y por tener estos brazos siempre en la superficie, sus piernas también están más hundidas y su cuerpo está sufriendo mucho más resistencia del agua, porque si la entrada fuera un poquito más sumergida, sus piernas estarían más cerca de la superficie. Esta nadadora ahora ya tiene la mayoría de los problemas solucionados o casi solucionados, y ya podemos ver un nado mucho más limpio y eficiente. Este otro nadador, también por culpa de un error, comete una serie de errores. Vamos a ver. Le falta rotación del cuerpo. Él es un nadador que no rota su cuerpo. Y al no rotar su cuerpo, su codo, su brazo que tiene que hacer el recobro, sube encontrándose con un bloqueo articular en el hombro y una entrada cruzada. Fijaos que aquí, una de las cosas que hace por culpa de la falta de rotación es no completar su agarre. Su brazo no llega hasta el final porque no está rotado, y como necesita rotar para respirar o para recobrar, su brazo lo primero que hace es subir. Y cuando sube, se bloquea el hombro y ahora él tendrá una entrada cruzada por culpa de este movimiento, un brazo que va hacia adentro. Aquí también lo podemos ver, también como no completa su agarre, como sube, como esta parte del brazo, de brazo hasta el codo está como bloqueada y solo puede avanzar el antebrazo, y una entrada cruzada muy evidente desde este ángulo. Y podemos ver desde una vista frontal también cómo sus brazos se cruzan por delante, como pie de cuadrante, bueno, muchos más errores. Y mira este mismo nadador apenas unos minutos después de su primera clase, cuando ya tiene los patrones correctos, una entrada más sumergida, el cuerpo mucho más horizontal, un movimiento de brazo más limpio, una entrada más limpia, unas brazadas que se completan mucho más hasta el final. Fijaos que con apenas algunos detalles, una mejor posición de cabeza, cambia totalmente su manera de nadar. Por esta razón, las grabaciones y los videoanálisis para explicar la biomecánica son fundamentales en mi trabajo. De esta manera, mis alumnos son más conscientes de lo que es correcto y de lo que no, y pueden actuar a tiempo antes de convertir miles de repeticiones erróneas en vicios difíciles de eliminar. Existen dos maneras de solucionar estos errores. La primera es realizar los ejercicios técnicos correctos para cada situación, como hemos visto en vídeos anteriores. Y la segunda la veremos ahora, pero antes necesito tu colaboración dejando tu me gusta,
Con este simple gesto, me ayudarás a seguir creando contenidos de altísimo valor para ti. La segunda manera de hacerlo es utilizar los focal points, o como me gusta llamarlos, los focos de atención. En la natación, los focos de atención son aspectos específicos en que un nadador tiene que concentrarse para mejorar su técnica y rendimiento al nadar. Por ejemplo, para un nadador, mantener una alineación horizontal del cuerpo en el agua es esencial. Un focal point podría ser mantener la cabeza en línea con la columna vertebral para evitar elevarla en exceso. Para no realizar brazadas de molino o subir mucho el brazo, otro foco de atención podría ser rozar la punta de los dedos en el agua mientras recobramos. Un nadador que se desliza eficientemente por el agua siempre mantiene un brazo extendido en la parte frontal de su cuerpo, listo para la entrada de la otra mano y para comenzar el agarre. A esto le llamamos mantener el cuadrante delantero, y este es uno de los focos de atención que más me ayudan a mejorar la eficiencia de mis alumnos. Cada foco de atención es como un ejercicio que soluciona un problema específico, pero hay que saber cómo usarlos para que funcionen, y esto es lo que veremos ahora. Cuando estamos aprendiendo o cuando estamos perfeccionando nuestra técnica, es normal que nos concentremos en arreglar muchos errores a la vez. Pero según estudios científicos, no podemos pensar en más de 3 focos de atención a la vez. Así que os enseñaré una estructura definitiva para que podáis montar vuestros propios entrenamientos de técnica de natación. Aquí está la estructura que vamos a utilizar para nuestro entrenamiento. Por ejemplo, vamos a escoger 3 focos de atención. Vamos a utilizar los que hemos visto antes. El foco A será mantener la cabeza alineada con la columna vertebral. El foco B será rozar los dedos en el agua mientras recobramos. Y el foco C será mantener el cuadrante delantero mientras nadamos. Así que tenemos 3 focos de atención y en este ejemplo vamos a nadar 14 series de 50 metros. Y vamos a hacer 2 series de 50 pensando únicamente en el foco A, 2 series de 50 pensando únicamente en el foco B, 2 series de 50 pensando únicamente en el foco C. Luego sumamos los focos, 2 series de 50 A más B, 2 series de 50 B más C, 2 series de 50 C más A. Y al final 2 series de 50 pensando en los 3 focos. Al final tenemos un entrenamiento de 700 metros. Si lo repetimos 2 veces, tendremos un entrenamiento de 1400 metros. Un buen entrenamiento donde entras en el agua con 3 problemas, trabajas los 3 problemas y sales del agua con los 3 problemas mejorados o solucionados. Cada vez que vayas a la piscina puedes utilizar diferentes focos de atención. Yo siempre recomiendo escoger un foco fácil, un foco mediano y un foco difícil, porque si los 3 son muy difíciles, la capacidad de asimilación es más complicada. El tamaño de las series y el volumen lo puedes modificar según tu necesidad. Si necesitas más tiempo para memorizar, en vez de hacer series de 50 metros, puedes hacer series de 100 metros, o de hacer 2 de 50, podrías hacer 4 series de 50 metros. Esto dependerá de tu nivel y de tu capacidad de asimilación de los nuevos movimientos. Los focos de atención se pueden utilizar no solo cuando nadamos, sino que también en los ejercicios. Por ejemplo, si haces el ejercicio del Superman, puedes concentrarte en mantener la presión del pecho en el agua para que las piernas no se hundan. Y luego, cuando nades, puedes concentrarte en la misma cosa, mantener la presión del pecho en el agua mientras nadas para que las piernas no se hundan. También puedes crear tus propios focos de atención. Hace años tuve una alumna que cuando era joven jugaba al ping-pong profesional. Y ella no entendía cómo era el movimiento de recobro, siempre llevaba su brazo por detrás del cuerpo, mientras yo le explicaba que el movimiento era por fuera de su cuerpo. Entonces se me ocurrió la idea de decirle que golpeara la pelotita de ping-pong con su codo, solucionando así el problema del recobro que le salía por encima del cuerpo, y al final conseguía golpear la pelotita y entrar en el agua, golpear la pelotita con el codo y entrar en el agua. Estos focos de atención sirven para realizar un mismo movimiento. Puedes visualizar y crear el que más te ayude. Para los que han llegado hasta aquí,
podréis descargar una lista con muchos focos de atención que me gustan y que más funcionan para mejorar la técnica de mis alumnos. Dejaré el enlace de descarga aquí y en la descripción del vídeo. En una hora, un nadador convencional puede llegar a repetir aproximadamente 2.500 veces una brazada incorrecta. Suponiendo que este nadador va 3 días a la semana a nadar, estamos hablando de 7.500 repeticiones de un mismo error. Y es así como se convierte un mal gesto en un vicio difícil de eliminar. Para explicar lo importante que es este entrenamiento, siempre me gusta hacer una analogía entre aprender a conducir y aprender a nadar. Cuando los nadadores empiezan a ser conscientes de lo que es correcto y de lo que no, se ponen muy intensos, y esa tensión les ralentiza el aprendizaje. Lo mismo ocurre cuando estamos aprendiendo a conducir. Tenemos que coordinar muchas cosas a la vez: el freno, el embrague, el acelerador, las marchas del coche, las luces, los peatones, las señales. Todo esto genera mucha tensión. Al principio parece que vamos a romper el volante del coche, pero en relativamente muy poco tiempo conseguimos coordinar todos estos movimientos y poco a poco nos vamos relajando y empezamos a coordinar incluso más cosas. Somos capaces de tocar la electrónica del coche, el GPS, aumentamos nuestra visión periférica, podemos anticipar movimientos de otros coches. Todo esto porque hay una práctica consciente. Aprendemos a conducir porque no podemos saltar las normas, no podemos chocar con el coche, y eso hace que podamos automatizar en muy poco tiempo. En la natación nos ocurre lo mismo. Al principio parecen muchas cosas que solucionar: posición de la cabeza, la posición del brazo, la inclinación del cuerpo, cómo se mueve el brazo, cómo entra la mano. Todo esto nos genera mucha tensión y queremos solucionar todo a la vez. Tenemos que aprender a priorizar y limitar la cantidad de cosas que tenemos que pensar y a nadar concentrados hasta que la técnica se convierte en automática. Según los últimos estudios de la Universidad de Cambridge, para aprender un movimiento nuevo necesitamos 21 días. Para estabilizarlo, 90 días. Y para que sea algo automático necesitamos 180 días. Así que más que la cantidad de metros que hagas, lo más importante es la calidad de lo que haces cada vez que vayas a la piscina. La mayoría de las personas no quieren dejar de hacer lo que están haciendo, no quieren dejar de nadar más para poder aprender a hacer bien las cosas. Y al final lo acaban haciendo porque viene una lesión y tienen que parar y realmente mejorar si quieren continuar nadando. La mayoría de los nadadores no suelen nadar concentrados en mejorar su técnica porque no son conscientes de sus errores. Se meten en la piscina para hacer largos y más largos pensando únicamente en la cantidad de metros o en su velocidad, y acaban todos estancados y con muchos vicios. Pero donde estos nadadores fallan, vosotros seréis exitosos porque una vez forjáis una buena técnica, podréis nadar la distancia que queráis y vuestra velocidad ya no tendrá limitaciones técnicas. Si quieres saber cómo está tu técnica de manera personalizada, lo mejor es el servicio de videoanálisis, donde tú me envías un vídeo, yo los analizo y te los devuelvo con una edición explicando tus puntos fuertes, tus debilidades, los errores, hago correcciones, comparaciones, doy ejemplos y además tienes mi garantía personal de que solo pagas después de recibir el videoanálisis y solo si te gusta y te quedas satisfecho. Así que si te interesa, deja en los comentarios: yo quiero mi videoanálisis y yo me pondré en contacto contigo con más detalles. Si quieres saber más sobre natación eficiente, no te olvides de suscribirte al canal con la campanita activada. Te veo en los comentarios y en el próximo vídeo, porque yo no descansaré hasta que tú seas un nadador eficiente.